9:28. Y para conocer la importancia de la testosterona en mujeres, es decir, cuáles son los niveles adecuados en nosotras y sus efectos sobre el bienestar. Pero además, la pregunta que nos hacemos es, ¿se trata solo de una hormona masculina? Bueno, para responder todas estas inquietudes nos acompaña la ginecobstetra Carmen Mantellini en nuestra sección de Consulta con tu médico. Buenos días. Hola, bienvenida. Días. Gracias. A ver, doctora, la testosterona suele asociarse con hombres, pero la pregunta es, ¿cuáles serían los rangos o niveles normales de esta hormona en nosotras las mujeres? ¿Por qué debemos estar pendientes de ello? Es que fíjate, ahorita se considera que no hay un nivel al que tenemos que perseguir, porque cada una de nosotras va a tener una sensibilidad diferente. Lo vemos en pacientes que tienen, por ejemplo, problemas de acné y tienen niveles de andrógenos en sangre normales. Se sabe que el hombre tiene 10 veces más testosterona que nosotras, pero se considera que somos más sensibles. Y entonces, por eso no te puedo dar esa respuesta que buscas específicamente, exacta, ¿no? Claro. Y entonces, pero incluso internacionalmente no está estandarizado ni el método con el que la debemos medir en sangre. Sí se recomienda el uso de testosterona total en vez de testosterona libre como un marcador de seguimiento, no solo para la deficiencia, sino para la continuidad del tratamiento. En resumen, ¿qué hacemos? Pues en una paciente que está mostrando síntomas sugestivos de una deficiencia de testosterona, pues tomamos un nivel inicial, iniciamos la terapia y vamos entonces correlacionando cómo responde ella al tratamiento con los niveles en sangre, es decir, la vamos siguiendo en el tiempo. Porque es importante nivelar para esa paciente en específico, reiterando lo que me acabas de decir, con seguimiento médico, esos niveles de testosterona que para esa paciente serían los adecuados y normales. Porque le va a ofrecer calidad de vida. Hay receptores de testosterona en absolutamente todo el cuerpo, así como hablábamos de estrógeno en otro espacio que tuvimos la oportunidad de conversar en relación a la terapia hormonal en la mujer. Y entonces la testosterona tiene beneficios en el sistema nervioso central, en mi percepción del dolor, en mi estado de ánimo, en la energía con la que enfrento mis actividades diarias, en el deseo sexual, en la respuesta sexual. No es solo que tengo ganas de tener relaciones, sino cómo respondo a esa relación. La testosterona tiene receptores en el hueso, en el músculo, en cartílagos, en ligamentos y se ha utilizado, no te hablo de ahorita, eso tiene estudios de hace más de 15 años, en pacientes con fibromialgia, por ejemplo, que es una condición que es más que existe sobre todo en mujeres y que está relacionada con una percepción del dolor que no les permite ni siquiera levantarse de la cama. Y entonces ahí está asociada a que percibo más dolor y anímicamente también estoy comprometida, y por eso es que te explicaba esa relación de la testosterona no solo en el sistema nervioso central, en cómo me siento, en cómo percibo el dolor, sino en mis receptores periféricos de dolor. Entendido. Ahora, ¿cuáles son las causas más comunes de esos niveles no adecuados para esa paciente de testosterona? Mira, lo más reconocido es cuando se quitan los ovarios en una mujer o cuando el ovario pierde su función, bien sea por una insuficiencia ovárica primaria o esas pacientes incluso jóvenes que han tenido que removerse los ovarios por cáncer o que sus ovarios han sido lesionados por radioterapia o quimioterapia. Entonces esas pacientes tienen una pérdida brusca de los niveles no solo de testosterona, también de estrógeno y progesterona porque dejan de ovular. Y en esas pacientes, te hablo, María Laura, que hay estudios del año 1940. O sea, que tenemos una larga experiencia en testosterona, o por lo menos del impacto de esa caída abrupta de testosterona en mujeres. Y como te estoy hablando que son casi 100 años. Y se veía que en esas pacientes la terapia con testosterona mejoraba el estado de ánimo. Es algo de hace mucho tiempo. Muchísimo. Pero que, bueno, como no se habla, no se conoce. Ahora, ¿está asociado este desequilibrio en los niveles ideales de testosterona para ese paciente solamente con la menopausia? No, te estoy hablando que en pacientes jóvenes que tienen, por ejemplo, cáncer de ovario, que se les tienen que remover los ovarios por condiciones como el cáncer de cuello uterino, que la histerectomía radical va acompañada de la remoción de ovario, y tú sabes que eso ocurre en pacientes muy jóvenes. En esas pacientes hay una caída abrupta de testosterona. Solamente se puede determinar esos niveles con pruebas de laboratorio. Correcto. En la actualidad sí, aunque ya están surgiendo tecnologías de medición incluso en saliva de niveles hormonales, no solo de testosterona. Y eso nos va a traer mucho conocimiento en el futuro, ¿no? Ahora, ¿qué consejos prácticos le daría a nuestras oyentes
que quieran entender mejor su salud hormonal y específicamente el papel, el rol de la testosterona en su salud general. Esa paciente que está sintiendo una falta de ganas de hacer ejercicio, de despertarse, una paciente que tiene trastornos del sueño, que tiene ansiedad, que tiene irritabilidad. Yo le estoy haciendo señas a la invitada de que esa sí, esa no, esa también. Además el dolor muscular, eso que acompaña, que para muchas dice, llegaste a los 35 y es normal que sientas dolor en las rodillas, por ejemplo. Y entonces, oye, no tiene que ser normal, es esperado porque hay una disminución. Y un desgaste por la edad también, ¿no? Claro, pero estamos entendiendo que ese desgaste puede estar auspiciado por una falla hormonal temprana. Okay. Y entonces sabemos que la testosterona, en ese equilibrio del hueso, que todos los días se construye y se destruye hueso, la testosterona favorece esa relación hacia la construcción y menos destrucción. Entonces fíjate qué interesante hacia dónde van los estudios, sí, hacia dónde van las líneas de investigación. Esa paciente tenemos que descartar otras condiciones porque sabemos que, por ejemplo, trastornos en la función tiroidea pueden producir síntomas similares. A veces podemos entender que quizás no es solo una falla, no es un problema de hipotiroidismo. Hay también acompañado ahí una falla hormonal de base. Sin duda alguna. Entonces, en la medida que vamos conociendo y reconociendo más, pues vamos a poder ofrecerle a la paciente un tratamiento mucho más completo. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista y espero que esta información sea de mucha utilidad para nuestra audiencia. Estuvimos conversando con la doctora Carmen Mantelini, ginecobstetra, sobre la importancia de la testosterona en mujeres. Ya escucharon, no es cuestión nada más de caballeros y no se pueden hablar de rangos establecidos de niveles de testosterona en nosotras. Eso es algo que debe descifrar precisamente el especialista analizando nuestro caso particular. Son las 9:35, vamos a disfrutar de un